la vida hay cosas que nos afectan y nos llegan a desubicar de una manera que no entendemos. Para ayudarte en el estrés diario, en el Morning te damos unos consejos para tener paz interior. Paz interior, calma en el alma. Ya saben, este espacio para platicar y tener a nuestros especialistas acá como invitados especiales. Y en esta mañana me da mucha alegría tenerla nuevamente por acá. Ella es la licenciada Paola Gaitán. Ella es psicóloga clínica y coordinadora de programas virtuales de psicología de UPANA. Nos acompaña hoy en esta mañana. Pau, bienvenida. Hola Sharon, muchas gracias por esta invitación, la verdad es que me siento muy honrada, gracias por este espacio, Sharon y Danilo, para mí ya saben que es un gusto poder estar acá y saludar a esta audiencia. Sí, ya teníamos un tiempecito. Y hoy queda muy ad hoc el tema porque vamos a hablar sobre un tema de gran relevancia y sensibilidad, que es el duelo y el proceso de recuperación, ¿verdad? Algo bien importante. Y pues Paola, con tu experiencia, pues nos va a abrir también como la mente para poder reconocer que estamos como humanos en diferentes procesos y que podemos trabajar en ellos. De hecho, quiero contarles que la licenciada Paola Gaitán estuvo recientemente en Colombia, ¿verdad? Tú me comentaste. Sí, correcto. A ver, ¿qué estuviste haciendo por allá? A ver, les cuento. Fíjense que, fue la participación en un congreso, de salud mental de una universidad colombiana, que es la UNAD, y pues ahí haciendo alianzas, participamos en talleres y ponencias relativos a el vínculo afectivo y la importancia que tiene en el desarrollo del cerebro humano infantil. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, súper importante, verá también estrategias para poder tener resiliencia ante las circunstancias que vivimos día a día. Wow. Y es algo que no escapa de todos los países latinoamericanos, por supuesto. Entonces, ha sido pues un honor y un placer estar por allá y estar compartiendo esos temas y pues trayendo también a Guatemala mucha de la información y de los avances que ellos tienen. Qué genial, miren qué bonito, porque por allá estuvo y hoy la tienen totalmente gratis acá en el Morning. Y la época de fin de año, Paola, es un tiempo que inevitablemente nos conecta con recuerdos, personas que han marcado nuestra vida, familiares, amigos cercanos, y es una temporada en la que revivimos momentos especiales y en muchos casos pensamos en quienes ya no están con nosotros, ¿verdad? Justo pasamos la festividad del Día de los Santos y yo creo que por ahí vamos también como que tratando de reconocer, creo que hoy por hoy, y lo que tú mencionabas, la salud mental es bien importante y reconocer los duelos también es bien importante. Entonces, hoy queremos plantear este tema, ¿verdad? Para que no necesariamente nos llene de tristeza, sino que podamos entender, ¿verdad?, las etapas del duelo. ¿Qué es un duelo? Muy bien, vamos a ir enfocando un poquito al tema, porque cuando hablamos de duelo realmente estamos hablando de un tema bastante amplio. En sí vamos a decir que es una respuesta emocional que es natural frente a la pérdida, ¿verdad? Esta pérdida puede ser enfocada al objeto amado. No solamente el objeto como lo definió Melanie Klein hace muchos años, casi en los 60s, pero estamos hablando de que desde que el niño empieza a desarrollarse, empieza a vincularse y entonces en ese vínculo empieza a reconocer que hay una persona que lo cuida, que él está presente y obviamente ahí se genera un vínculo. Entonces esta respuesta de apego es una respuesta normativa y por supuesto cuando esta persona ya no está, esta situación o incluso objeto, ¿verdad? El ser humano siente ese vacío de que hay algo que hace falta, hay algo que ocupaba un lugar que ahora ya no está. Y esto puede involucrar entonces, ¿verdad? Como hemos dicho, la pérdida incluso de relaciones, la pérdida incluso de bienes materiales, de trabajo, de trabajos, de la salud, o sea, hay muchos aspectos en sí que envuelve el duelo. Sin embargo, el día de hoy, como tú bien decías, dada la época, dada pues esta reciente fecha que hemos pasado, el duelo en general, pues vamos a enfocarlo en este tema a la pérdida de las personas, ¿verdad? Al deceso de una persona amada, y primero tenemos que entender que es normal.
Es normal. Es el ciclo de vida. Exactamente. Digamos que esa pérdida manifestada dentro de la parte no solo cognitiva, sino emocional, es una respuesta normal. Sin embargo, no la tenemos que reconocer, porque de repente nos han enseñado que sentirnos mal no está bien, que sentirnos tristes no está bien, que expresar de repente algún enojo por la pérdida no está bien, pero hoy vamos a aprender cuáles son esas etapas y cómo se expresa, cómo se expone en la vida de un ser humano. Qué interesante, porque justo hace unos días platicaba con un especialista y me decía eso, lo que tú mencionas, que como humanos nos enseñaron a anular el sentimiento. Ay, no llores, ay, no, eso no, o sea, como anular realmente lo que está sintiendo la persona. Y muchas veces lo hacemos desde el amor, ¿verdad? Porque creemos que de esa forma vamos a hacer que la persona se sienta mejor. Entonces, qué interesante lo que tú mencionas para poder entender y sobre todo reconocer esas etapas del duelo, ¿verdad? ¿Cuáles podrías mencionar tú? ¿Cuáles son las etapas del duelo? Fíjate que yo creo que la audiencia me acompañará en que esto es algo como muy conocido, pero realmente creo que tenemos que como debridar algunas cosas respecto a estas etapas, porque estas fueron expuestas hace mucho tiempo por Elizabeth Kubler-Ross, ¿verdad? Y ella determinó que habían 5 etapas, pero vamos a esclarecer algunas cosas respecto a esas etapas. Primero, ella planteaba una etapa de negación. Esta negación es una reacción inicial que es de incredulidad o rechazo de la realidad de la pérdida. Y si vamos a la forma en que trabaja nuestro cerebro, vamos a entender que esto es muy normal, que se tome de esta manera. ¿Por qué razón? Porque el sistema nervioso está, digamos que, está preparado o está diseñado para evitarnos shocks, ¿verdad? Para evitarnos traumas, para evitarnos, digamos, tomar las cosas de tal forma que sean como traumáticas. Entonces, lo que va a pasar es que ante una noticia de un deceso o ante una situación que no se esperaba y que como resultado tiene un deceso, lo que vamos a encontrar es que hay una primera fase como de bloqueo que va a permitir que poco a poco esa información vaya llegando y entonces que la vayamos asimilando de mejor manera. O sea, tiene su mecanismo de protección la negación. Entonces, digamos que estando en el proceso, entendiendo nosotros que estamos teniendo este tipo de emociones, pues está bien estar, digamos, viviendo la emoción que vayamos a experimentar en el proceso. Y por parte de las personas que están alrededor de la persona como mayor doliente, por decirlo de esta manera, pues entender que es una forma en que esta persona misma necesita asimilar la información para poder comprenderla. ¿Verdad? Entonces, esa es como la primera respuesta que normalmente se da. Puede ser que hayan personas que aparentemente no entren en una etapa de negación como tal, pero está como escondida. O sea, lo que está tratando de repente esta persona es de razonar mucho la información para analizarla, que de alguna forma también podríamos decir que es una negación. Muy bien, esa sería como la primera etapa, aunque sabemos que pues muchas personas o las etapas no ocurren siempre en el mismo orden, de acuerdo a lo que tú mencionabas, ¿verdad? Pero podría ser una guía para poder entender también, y esto es recién la pérdida, o sea, recién se da la pérdida y se da el paso de la negación, digamos que ese es el orden. Es correcto, digamos que eso es lo que comúnmente se manifiesta, aunque como tú bien dices, vamos a ver que hay otras etapas y es posible también que estas se mezclen y es posible que la persona avance o retroceda en este proceso. La siguiente sería la ira, pero realmente lo que sucede aquí es que hay muchas emociones de frustración y de enojo ante esa pérdida, ¿verdad? Es en el proceso de enfrentar la pérdida. Entonces, en sí está como tipificada como ira, pero realmente son muchas las emociones. O sea, más podríamos decir que es una etapa en donde las emociones salen y estas pueden ser muy distintas. Puede ser alguien que responda mal, que no necesariamente sea en el tema del duelo en sí, sino que un cambio ligero, podríamos decir, de la personalidad que hasta el momento conocíamos de su comportamiento. Exacto. Entonces, pero esto se debe al conjunto de emociones que está experimentando.
Claro. ¿verdad? Entonces, está tipificada como ira, pero no solamente es eso, ¿verdad? Es un conjunto de emociones. De hecho, las emociones no vienen puras, las emociones vienen combinadas. A veces podemos decir, es que me siento, y si vamos explorando un poquito, decir, si es que me siento enojado, pero también me siento como frustrado, y me siento, ¿verdad? Entonces, Ajá, sí. las emociones en realidad no son puras, sino que están mezcladas. Ah, ok, miren qué interesante. Y luego, ¿cuál podría ser la siguiente etapa? Luego viene, digamos, luego de que la persona se da ese permiso como de experimentar emociones, viene un proceso como de tratar de negociar con la situación. Es aquí donde la persona empieza a buscar explicaciones, empieza a buscar las razones por las cuales sucedió lo que sucedió, la forma en que sucedió, empieza como a analizar un poquito más la situación y trata de conciliar sus sentimientos con lo que está tratando de comprender. Aquí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado también, porque generalmente en la búsqueda de esa información podemos empezar a sentir culpa, ¿verdad? Y es decir, ¿por qué no hice tal cosa si me hubiera anticipado a tal otra? Exactamente. Entonces, que incluso pueden aparecer esos pensamientos, pero son parte de la negociación, hasta que la misma persona llega a conciliar consigo misma y decir, ok, no, en realidad hice todo lo que pude. Entonces, a las personas que están alrededor es importante como identificar esa parte para no abonar, digamos, a eso. Sí, es que yo también te hubiera ayudado, es que yo también hubiera sí. hecho. Entonces, eso, ¿verdad? Como que en lugar de llevar a una como conciliación, lo que hace es como que damos más vueltas en esos mismos pensamientos. Ah, miren qué interesante, para no agobiarnos y crear ese conjunto de pensamientos que al final no le van a resolver, sino le van a atormentar más. Exactamente. Y luego de esto, pues, dependiendo, ¿verdad? Si la persona llega a una conciliación satisfactoria en su propia mente, puede ser que vengan etapas en las que se sienta un poco mejor, pero también pueden haber etapas en donde empiece a haber como más tristeza, o sea, es como esa emoción la que empieza a salir más aislamiento, puede ser que ya haya más llanto, ¿verdad? Y esto va a ir proporcional a la magnitud de la pérdida, del significado de esa pérdida. Ah, ok. Muy bien, o sea, es una etapa también donde podemos darle rienda suelta al sentimiento y dejar que fluya, porque guardarnos el llorar quizá también, ¿verdad? Nos va a generar más adelante un estado emocional contradictorio. En cambio, cuando lloramos, creo que dejamos fluir, entonces también creo que es una etapa donde podríamos dejar que el sentimiento fluya. Y luego también viene otra etapa que creo que es bien importante, ¿verdad? Exactamente, que yo creo que esta etapa al final, cuando hacemos consciente el proceso, va a acompañarnos en todo, ¿verdad? Que es la aceptación, justamente cuando acepto que estoy molesto, cuando acepto que estoy enojado, cuando acepto que esto me está doliendo, cuando acepto también que soy ser humano y que porque estoy sintiendo, ¿verdad? Estoy vivo. Entonces, ese reconocimiento es importante para poder adaptarse a una nueva realidad, que va a ir en proceso. O sea, no necesitamos como apresurarnos nosotros mismos a querer salir, ¿verdad? Por ahí dice, por ejemplo, muchas preguntas que vienen a colación de este tema es, ¿cuánto tiempo es lo normal, verdad? Que yo esté así, o hay gente que me dice, yo ya no quiero llorar, ¿verdad? Pero sigo llorando. Entonces, el punto acá es que no podemos determinar un tiempo específico. Teóricamente se dice que es un año y medio, pero realmente, o sea, ya viéndolo en la vida real, nosotros no podemos poner un parámetro de tiempo específico. Lo que sí es cierto es que no podría durar, por ejemplo, muchísimo más, ¿verdad? Como unos 5 años en adelante. Lo que estamos haciendo es entender a la persona, entender la situación, la circunstancia, y vamos a ver que hay factores que influyen también en esa temporalidad, pero también la resiliencia previa de la persona, ¿verdad? Cómo ha sobrevivido a otras pérdidas, cómo las ha vivido, incluso un niño, ¿verdad? Cuando tiene una primera pérdida de su mascota, cómo lo manejamos, cómo le enseñamos a procesar esa parte que luego va a venir a su mente en asociación, porque está relacionando pues una pérdida con otra. Entonces eso tiene mucho que ver, pero la aceptación en sí es como un renacer, ¿verdad? La aceptación y la recuperación es como un renacer en donde la persona va a encontrar nuevos significados. La búsqueda de esos significados y el encontrarlo va a ser algo muy específico de la persona.
Ok, ajá. Va a ser muy propio. Exacto, basado en su propia historia, vida y todo. Y de su personalidad, entonces eso es muy propio de la persona. El acompañamiento psicológico se recomienda en el duelo en general, que es el duelo normativo, y cuando hablamos de un duelo complicado, que es cuando ya pasó mucho tiempo, pero parece que la persona se quedó como atrapada en una etapa. O regresa reiterativamente a alguna de ellas. Entonces, ahí es donde sí tendríamos que tener esa banderita roja de que necesitamos esa atención. Paola, solo como pregunta, me surge aquí la duda de cómo podemos identificar que esa persona se quedó atrapada en un duelo. O sea, ¿en qué momento yo puedo venir y decirle a alguien, te voy a recomendar a la licenciada Paola para ayudar, o cualquier persona que pueda ayudarle en este proceso de duelo, pero cuál podría ser como esa luz que me diga, ok, aquí hay una persona que se quedó atrapada en un duelo? Es su relato interno. Okay. ¿Verdad? Lo que se dice a sí misma todo el tiempo, y eso generalmente lo exportan, ¿verdad? Lo con dicen dolor. A los demás. Sí, es decir, frases, ¿verdad? Yo ya no quiero seguir viviendo, yo ya no quiero esta vida, a mí ya nada me hace feliz, ya no le encuentro sabor a nada, para mí la vida perdió el color, ¿verdad? Ese tipo de expresiones nos está hablando acerca de los pensamientos reiterativos que tiene la persona. No necesariamente que sean ideas de repente suicidas, ¿verdad? Que de repente esté queriendo como alcanzar al ser que perdió, sino que está abandonándose a sí misma en esta vida, en este tiempo y en este momento que tiene ella para vivir. Okay. Entonces, esos pensamientos saliendo pues ya a la luz, o ciertas conductas, por ejemplo, aislarse demasiado, no salir de la casa, al punto de que ya pues no importe el trabajo, no importe otras actividades, la separación, ¿verdad? De su entorno. Esa separación del entorno es algo que nos tiene que dar una luz roja de que definitivamente esa persona está ya en un duelo complicado. Ok, interesante conocerlo e identificarlo. En la etapa de la aceptación, Paola, como bien tú lo mencionas, creo que no significa que no haya tristeza, hay una reconciliación con la realidad. Exactamente. Y creo que también una como disposición a, ok, estoy aquí, voy a seguir adelante. Sí, yo creo que más bien es el significado. Por ejemplo, vamos a ver que hay ciertos factores que influyen en ese significado que le está dando la persona. Una de ellas es la naturaleza de la pérdida. Por ejemplo, qué tan repentina fue el fallecimiento, qué tan anticipado, qué tan traumático, la forma en que fue recibida la noticia, ¿verdad? El apoyo social que pueda tener la persona, porque de repente es una persona que vive sola, ¿verdad? Entonces eso va a aumentar la probabilidad de un duelo complicado. Por otra parte, las experiencias previas que hemos mencionado, y también la salud mental y emocional previa a la persona. Okay. Porque si esta persona, por ejemplo, tiene pues ya signos o sintomatología depresiva o ansiosa, pues va a afectar un poquito más. Ahora bien, esto nos sirve para poder identificar el significado. Por ejemplo, es distinto acompañar a un padre, ¿verdad? En el proceso de, digamos, de muerte, cuando ya tenemos un diagnóstico de algún tiempo, cuando ya estamos acudiendo constantemente a citas, cuando ya vemos como el panorama un poquito más claro de que esto puede suceder, definitivamente el significado para la persona es distinto. Entonces, al momento, por ejemplo, de hacer una resolución interna, la persona puede decir, estuve esta cantidad de años con esta persona, acompañándome, dándome, y ahora todo eso que esa persona me dio, me hace lo que soy hoy, y entonces hace que estos días que yo tenga de vida valen la pena ser vividos de la mejor manera, porque los vivo también en honor a honrando ellos, ¿verdad? Entonces, cada cosa que hago también la llevo, ¿verdad? Lo que considero como éxito, lo que considero como avance, lo llevo hacia allá para decir, esto estamos logrando, esto es parte de, y verme como un ser que trasciende, es de mi línea, de la que vengo y a dónde voy. Si tengo hijos, si tengo sobrinos, si tengo niños alrededor mío, también puedo tomar ese significado dejando una huella en ellos de lo que yo aprendí, ¿verdad? Incluso
Tengo pacientes que utilizamos en terapia, por ejemplo, algunas acciones que han tenido sus abuelos o sus bisabuelos, y me dicen, es que mi bisabuelo a los 80 años paró un negocio otra vez. Ajá. Entonces, si él lo puede hacer, yo también puedo hacerlo. Exacto, qué bonito, porque a mí me resuena muchísimo eso. Y justo en esta temporada pienso mucho en mis abuelitos, que de hecho una de mis abuelitas estaría de cumpleaños hoy. Entonces las recuerdo, mis abuelitas maternas, mi abuelito paterno, que para mí es un bastión muy importante, y siempre me da ese impulso, o sea, lo recuerdo como para adelante, o sea, no se detenga, usted tiene que cumplir la misión, o sea, lo recuerdo con esa, luego del proceso del duelo, de esa forma es como a mí me da el impulso para honrar la memoria y decir, ok, yo me quedé acá, estoy honrando el apellido y voy a seguir hasta adelante porque usted así lo hizo. Entonces me encanta que tú lo menciones, porque yo sé que muchos que están escuchando pueden tomarlo también como parte de, ¿verdad? Y decir, yo voy a honrar a mis abuelos, a mis ancestros o a aquellas personas especiales, para decir, aquí estoy y lo estoy haciendo con toda la fe y el ánimo del mundo. Es correcto, y fíjate que justamente, digamos, estas fechas se prestan mucho para que podamos identificar en qué fase vamos, cómo vamos. Por ejemplo, qué pasa si es el primer año, ¿verdad? Y es la primera Navidad, y esas las primeras fiestas que vamos a pasar en esta situación, pues podemos entender que tenemos toda la libertad de vivirlas de una manera distinta, darnos ese permiso, ¿verdad? Pero más adelante, y te lo digo como experiencia personal, igual con mi papá nosotros preparábamos el fiambre juntos, era una receta tradicional familiar. Y sucede que los primeros 2 años yo no quería saber nada de la cocina. Yo no quería. ¿Hace cuánto trascendió tu papi? 2 años y 8 meses más o menos. Y yo decía, la cocina no se me apetece, ¿verdad? No se me da ahorita. Y te puedo decir que tiempo después, ya estamos hablando de 2 años y casi ya 3, yo lo veo así como ahora ya entro a la cocina y digo, ya le empiezo a sentir el sabor, el olor a los ambientes, ya empiezo a hacerlo de una manera diferente, a disfrutarlo de manera distinta. Y yo creo que eso es algo tan importante que a todos los seres humanos nos pasa. Pasamos por etapas, pasamos por procesos, por cosas distintas. Y cuando estamos dentro del proceso podemos pensar 1000 cosas, a veces tal vez sentirnos perdidos, sin orientación, sin hacia dónde. Pero fíjate que yo te quiero compartir que a mí me llamó mucho la atención unos estudios que se hicieron recientemente, y estos hablan acerca de la importancia que tiene la fe en este proceso. ¡Ay, qué lindo! Fíjate que bueno, hay varias investigaciones, pero quiero resaltar una que es de Harold Collin. Él, de hecho, a partir de esta investigación y su grupo de colaboradores, hizo un libro que se llama Handbook of Religion and Health. Y acá ellos son psiquiatras. Ellos empezaron a estudiar la conexión entre la espiritualidad y la salud mental. Y empezaron a darse cuenta, esta primera versión de este estudio fue en el 2001, y volvieron a hacer el estudio longitudinal en el 2012. Y resulta que encontraron que una persona con una fe espiritual suele experimentar una mayor capacidad de recuperación tras una pérdida significativa. Esto no solo envuelve al duelo, también envuelve a la posibilidad de vida que experimenta una persona que tiene una enfermedad crónica. Entonces, estos datos pues ya vienen desde algunas décadas atrás como haciendo ruido, y ellos son los que vienen y sustentan un trabajo bastante, científico, y lo que ellos ven que resalta en medio de las prácticas de estas personas es la oración. ¡Ay, qué lindo! Entonces, no podemos negar que el ser humano es integral, ¿verdad? El ser humano es integral, y si bien los psicólogos estamos para acompañar procesos, te puedo decir que nosotros hacemos eso, acompañamos. Pero el que da el paso, el que toma la decisión, el que ve las cosas con otros lentes, es el paciente, ¿verdad? Es la persona que va en el proceso. Y a mí me da muchísimo la atención porque dentro de ese proceso de oración, que también ellos lo estudiaron mucho, veían que la persona era capaz de conectarse a otro nivel, ¿verdad? Está en una conexión interna, completa, en donde va a encontrar respuestas, que es lo que la mayoría de personas en duelo pues hemos buscado en algún momento. Respuestas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Y entonces encontrar algo que sea como un bálsamo para el corazón, y que pueda entonces ahí entender
¿verdad? Porque lo que necesitamos a veces es comprender para asimilar las cosas. Y para seguir. ¡Ay, qué lindo! Porque ya hay estudios que respaldan también esta conexión entre la espiritualidad y la salud mental, que nos ha venido a pegar muchísimo, y yo creo que es momento de ponerle atención porque es un campo muy dinámico, ¿verdad? Y cada persona puede encontrar su propio camino hacia una fe más fuerte y una mejor salud mental. De nosotros depende, y lo lindo es que la oración la tenemos ahí, o sea, la podemos activar en cualquier momento, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que estamos tan acostumbrados a estar distraídos, a querer encontrar respuestas en otros lugares y no desde adentro, ¿verdad? Y cuando llega esa reflexión, esa oración, creo que ahí podemos encontrar también con mucha calma la paz que necesitamos en ese momento. Qué lindo que se pueda activar, y me imagino que dentro de las terapias, también para todos los profesionales, psicólogos, pues ya va a venir a ser como una recomendación más fuerte, ¿verdad? El practicar una oración, pero no estar pensando así como, Padre nuestro, ay, ¿dónde dejé los frijoles? Que estás en el cielo, ay, mañana me tengo que levantar temprano, ¿verdad? Sino que sea, porque normalmente como humanos eso nos pasa, ¿verdad? Sí. Que estamos rezando y hay personas que dicen, yo empecé a rezar y me quedé dormida. Yo empecé a rezar y yo dije, ay, Dios, ya vienen las inscripciones y todo, o sea, como que la mente está en todo menos en la oración genuina. Así es, y sí tienes toda la razón, ¿verdad? Eso es importante, incluso los placebos que podamos encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas pues en el proceso encuentran algunas pues actividades que al final no les ayudan a resolver la situación. Como tú dices, en esta práctica lo importante es hacer esa conexión, ¿verdad? No realmente estar como exponer, ¿verdad? Exponer lo que realmente se siente, lo que incluso no le podemos decir a nadie o incluso ni al psicólogo, ¿verdad? Ni al mejor amigo, porque tal vez nos da vergüenza, porque tal vez nos sentimos acusados o porque tal vez nos duele demasiado. Es en ese momento de conexión en el que podemos ser nosotros, ¿verdad? Y experimentar todo lo que realmente anhelamos, queremos, necesitamos. Y lo más interesante de esto es que, fíjate que hay otro estudio que es de Harold Cohen, ¿verdad? También que participó con otro grupo, ¿verdad? De investigadores. Hicieron prácticamente un diario, ¿verdad? Que se llama Journal of Religion and Health en 2015 y reportó otro estudio representativo donde dice que el 20 al 30% de personas que tienen esa comunión, ¿verdad? Que estamos hablando de la oración, tiene más probabilidades de reportar bienestar psicológico durante el proceso de duelo. Quiere decir que si antes del duelo yo tengo ese hábito, ¿verdad? Tengo practico eso, voy a tener una mayor posibilidad de afrontar el duelo de mejor manera, ¿verdad? Es decir, es parte de la resiliencia, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Es parte de la resiliencia. Y no necesitamos estar específicamente en un lugar, ¿verdad? Si estamos en nuestra habitación, si estamos en un lugar, incluso se puede preparar un ambiente dentro de casa para estos efectos, ¿verdad? Que sea propio, que tenga nuestro estilo, que tenga nuestra forma, incluso para el estrés, qué sé yo, que se vive diariamente. Podemos llegar pues cansados tal vez a casa y llegar a ese lugar seguro, ¿verdad? Cerrar la puerta. Ay, sí, qué lindo. y entrar en esa comunión, entrar en ese estado, ¿verdad? En ese espacio, en ¿verdad? Ese espacio tan personal y tan único, y como tú lo dices tan atinadamente, ahí lo tenemos a mano, no tenemos que ir a ningún lugar, pagar, etcétera, ¿verdad? Sino que lo tenemos al alcance. Y es que qué importante es ponerle atención a todo esto, porque si no nos vamos a otros niveles donde el cuerpo lo empieza a resentir y entonces nos enfermamos de una, de otra, por un lado, por el otro, ¿verdad? Entonces es importante considerar la espiritualidad como ese factor significativo en la salud mental, y dentro de nosotros mismos activar esas prácticas espirituales, ¿verdad? Que nos conectan de una u otra forma y que nos pueden ayudar en nuestro día a día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, Paola, justo me encanta la conexión que hay, porque ayer hablaba con alguien y me dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Que estamos tan conectados de repente a una pastilla, que queremos la inmediatez. Exacto. Pero esa inmediatez a la larga nos puede estar haciendo más daño.
¿verdad? Así es. Entonces, todo lo queremos rápido, pero ¿por qué no buscar ese espacio para reconectar con nosotros, para que la espiritualidad haga su función, ¿verdad? En nosotros, el efecto que tiene que hacer, como lo hace una pastilla. Lo que pasa es que si usted se toma una pastilla, un analgésico, pues puede que más adelante tenga que tomarse 2, 3, porque ya no le va a estar haciendo efecto. Entonces, ¿por qué no invertirle un poquito a ese espacio donde pueda conectar con Dios, ¿verdad? Y su fe y su espiritualidad. Exactamente, y eso habla también de trascendencia, que lo decía la logoterapia ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que fue como las bases en donde se estudió precisamente cómo el ser humano al final es capaz de sobrevivir aún ante la pérdida completa, ¿verdad? Ante lo que encontramos como pérdida global, ¿verdad? En el caso de la logoterapia, Víctor Frank pierde en esa Segunda Guerra, porque él es de origen judío, pierde a su esposa, a sus hijos, pues en las peores condiciones. De hecho, vive en las condiciones más duras, ya siendo él psicólogo formado, pues cuenta en su libro, ¿verdad? El hecho de que en algún momento él mismo pasa un frío tan terrible que adopta una conducta que todos las personas que estaban ahí tenían, que era incluso hacerse pipí, digamos, ¿verdad? Para poder paliar el frío que estaban viviendo. Eso nos da una idea de la supervivencia extrema que él experimentó, de donde sale precisamente la trascendencia. Esa palabra creo que es muy importante para la recuperación, ¿verdad? Saber que así como estas personas que se han ido, nosotros también tenemos un tiempo limitado. Nosotros decidimos cómo invertir ese tiempo que nos queda. Si nos vamos a utilizar en quedarnos allí en el foso cenagoso, ¿verdad? O si vamos a dar pasos. Y yo sé que no es fácil, que estamos hablando de emociones que a veces son muy fuertes, pero para eso están los apoyos, para eso está la ayuda terapéutica, pero también está esta ayuda espiritual tan importante, sin importar qué nombre le tengamos, ¿verdad? Hay un momento en el ser humano que tiene esa comunión con el Ser Supremo, ¿verdad? Independientemente cómo lo conozcamos, el nombre que le pongamos, Él nos va a hacer saber que está allí presente y que va, y cuando vemos atrás vamos a darnos cuenta que nos acompañó en todo el proceso, ¿verdad? Que nunca estuvimos solos, porque a veces la soledad es como ese dardo, ¿verdad? Mental que mueve muchos sentimientos y muchas emociones. Y creo que algo muy lindo que encontré por acá y que me gustaría compartir, si tú me lo permites, claro que sí, es algo que no es novedad, ¿verdad? El hecho de que cuando pasamos por un duelo y lo logramos sobrevivir, nosotros somos entes potenciales, sin ser psicólogos propiamente, para apoyar a otros que están en ese mismo proceso, ¿verdad? Porque cuando ya tú pasaste por un camino, pues tú ya lo conoces, que aunque no sea exactamente igual, puedes apoyar a otra persona que también viene por ahí atrás, ¿verdad? Entonces, acá esta reflexión a mí personalmente me gusta mucho, está en 2 Corintios 1, 3 al 4, y en la parte B dice: Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. ¿Verdad? Qué lindo, qué lindo. Gracias por compartirlo. Qué lindo, miren cuánto estamos aprendiendo y pues desde luego ya vamos a responder las preguntas. Vamos a la pausa y gracias, Paola, de verdad, por estos mensajes que yo sé que están llegando al alma y que quizá hoy era lo que usted necesitaba escuchar y que va a ir a buscar a ese libro maravilloso, porque de repente queremos encontrar las respuestas y buscamos en todos lados, y creo que todos en casa tenemos una Biblia. Así es. Y podemos encontrar mucho apoyo ahí. Así que ya saben ustedes, por acá nuestra invitada especial es la licenciada Paola Gaitán, que es psicóloga clínica y que amablemente nos va a compartir su número de teléfono por aquellas personas que están interesadas en poder recibir apoyo, ¿verdad? Y participar en talleres, cursos y todo esto que creo que nos ayuda en estos procesos de duelo. ¿A qué número pueden escribir directamente, Paola? Bueno, sería el 54 66 43 89. A ese número se pueden comunicar con toda la confianza del mundo, y les quiero participar también que este 9 de noviembre a las 3 de la tarde vamos a tener un taller en línea que es sobre el tema sanando la herida de rechazo. En realidad este es una serie de varios talleres en los que ustedes pueden participar, si gustan solo uno, si gustan pues en varios o en todos. La idea es ir trabajando ciertas heridas que traemos, ¿verdad? Como la del rechazo,
luego viene la de abandono, luego viene trabajar ciertas emociones que son como las más importantes, digamos, como el temor, ¿verdad? Un poco sobre el reconocimiento de la identidad y también pues trabajar sobre todo el hecho de a veces ser la culpa, ¿verdad? Que es una emoción muy fuerte que nos detiene. Este taller empezando sobre la herida de rechazo, luego la de abandono, el temor y reconocimiento de identidad y culpa. Creo que como seres humanos ya hemos reconocido que hay muchos factores que nos pueden afectar y que ya reconocidos hay que trabajar en ellos. Es correcto. ¿Verdad? Porque si solo los reconocemos, pero no hacemos nada, vamos a ir acumulando muchas emociones, muchos sentimientos, y luego eso nos va a desbordar en una enfermedad, porque lo que no habla, el cuerpo lo va a decir de otra forma. Lo va a gritar. Lo va a gritar. Así es la frase, ¿verdad? Lo va a gritar. Exactamente. Así que súper interesante. Es el 9 de noviembre el taller y es en línea, ¿verdad? Es el 9 de noviembre en línea. Tenemos esta última fecha para este tema. Vamos a tener un máximo de 15 personas, Super. ¿Verdad? Y lo abrimos específicamente para la audiencia del Morning, para que pues puedan participar y que justamente pues el próximo año empecemos ahí también con esa renovación emocional tan importante. Qué lindo. La verdad es que a veces invertimos en todo y se nos olvida invertir en nosotros mismos, en nuestra salud mental, ¿verdad? Luego de una pandemia, imagínense cuántas cosas hemos pasado. Somos sobrevivientes de una pandemia y muchísimas situaciones que hemos vivido, y que hoy por hoy creo que tenemos la conciencia para decir, bueno, voy a comenzar a explorar, y sobre todo pues estos talleres que nos van a ayudar muchísimo. Así que no deje pasar la oportunidad de sábado, además, ¿verdad? Un sábado 9 de noviembre. ¿El horario que estarán realizando los talleres, Paola? Es el del 9 de noviembre, es a las 3 de la tarde. Ok. ¿Verdad? Tiene duración de 1 hora para que podamos trabajarlo. Se deja material de trabajo, ¿verdad? Para que si ya en el siguiente taller la persona vuelve a participar, pues también tenga ese seguimiento. Excelente, ¿verdad? Excelente. 1 hora, y yo creo que a veces sábados decimos, ¿qué puedo hacer? Yo que he participado en muchísimos talleres, les puedo decir que realmente luego de que uno participa dice, ay, como que me felicito y digo, qué rico y qué bueno que invertí bien mi tiempo, ¿verdad? Es correcto. Para poder avanzar. Justo acá con las preguntas y con el tema que teníamos, Paola, tú habías mencionado sobre la duración del duelo que puede variar mucho de una persona a otra, ¿verdad? Así es. Acá tenemos una pregunta, dice Sharon, ¿ya no es sano más de 2 años? Los factores y la resiliencia ante pérdidas anteriores. A nuestra amiga Patti le mandamos un abrazote, y por acá nos pregunta si luego de 2 años ya no es sano estar en duelo. Bueno, realmente si existe la duda, ¿verdad? Es porque quizá hay algunos sentimientos que podrían estar experimentándose todavía de forma muy, muy latente, muy fuerte. Lo que no deberíamos es confundirlo con el recuerdo, ¿verdad? Ya. El recuerdo va a estar allí, ¿verdad? Va a estar, dependiendo del lazo que teníamos con la persona, va a estar presente, pero con significado. Esa es la diferencia. Ahora, si el recuerdo es con dolor, que nos ocasiona culpa, que nos ocasiona angustia, que nos ocasiona ansiedad, ¿verdad? Entonces ahí sí estamos diciendo que necesitamos un acompañamiento. Efectivamente, si es algo, digamos, un duelo complicado o no, esto va a determinarse dentro de la propia evaluación de la terapia, para saber efectivamente qué es lo que está sucediendo, porque justamente este duelo, cuando es, digamos, ya no es normativo, sino es complicado, es porque está obrando muchísimo, pero vamos a no solo al tiempo, sino a la intensidad, es decir, que del día yo estoy pensando en esto el 80% del día, ¿verdad? Estamos hablando también que está afectando significativamente la vida cotidiana, ¿verdad? Lo que se hace cotidianamente, o que definitivamente la persona ha cambiado completamente. Entonces, esto son indicadores que sí nos están dando esa alerta de que necesitamos acompañamiento. O bien, también lo podemos hacer como para hacer una evaluación de cómo nos encontramos y tener como ese acompañamiento en establecer de manera más ordenada esa recuperación. Súper importante, así que por ahí para nuestra amiga la respuesta. Y también, por acá nos hacían otra pregunta. A ver, gracias Celeste
nos pide compartir el contacto de Paola. Por favor, Paola, si nos puedes compartir nuevamente tus datos. Sí, con mucho gusto. Es el 5466-4389. Ok, muy bien, es la licenciada Paola Gaitán, así que tengo a un trabajador mío que está aún estancado en el duelo de su hermanito y quisiera que tuviera el apoyo de un profesional. Qué lindo que tú puedas ayudar, y yo creo que justo lo que tú mencionabas, ¿verdad? Es correcto. De poder ayudarnos entre todos para poder pasar estos procesos de duelo. Buenos días, amigos, gracias por su buena programación, buen tema. ¿Existe el duelo cuando una hija se casa y se va? ¿O porque uno se siente tan triste y con desolación? Muchas gracias ahí por la consulta. Le quiero compartir a la persona que justamente esto se conoce como nido vacío, ¿verdad? Y es un duelo también. Es un duelo porque, fíjense qué interesante esta pregunta, porque muchas veces pensamos que los duelos únicamente son pérdidas, digamos, ¿verdad? Pero también en el sentido de que son cambios, ¿verdad? Incluso está estipulado que el tener cambios que se han determinado como provechosos o exitosos pueden hacernos sentir de cierta manera como extraña. Por ejemplo, fíjense esto qué interesante. Es obviamente una felicidad porque la hija se casa, porque ya ella pues ya está formada, está construida y ahora va a construir su propio hogar. Hay una felicidad implícita ahí, pero también hay una pérdida. Sí. Porque ya no está la hija de casa, ¿verdad? De hogar a la que yo estoy acostumbrada a convivir de cierta forma. Sin embargo, esto también, este reconocimiento nos ayuda a comprender que van a haber otras maneras de establecer esta nueva orden, ¿verdad? Esta nueva organización. De repente, pues, algunas convivencias diferentes que se van a dar, reunirse cada cierto tiempo, ¿verdad? Como para afianzar la relación ya con mi hija casada, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? Para que también eso no influya, ¿verdad? En esta nueva formación de este hogar, pues que va a tener su propio proceso. Entonces, es interesante eso también porque fíjate que a veces nos pasa mucho, pues, en la vida académica. Hay estudiantes que se han formado, ¿verdad? Ya durante 5 o 6 años en una profesión. Cuando llega el momento de la graduación sienten mucha felicidad, pero al mismo tiempo sienten tristeza. ¿Verdad? Sí, y dicen, me pasó, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que teníamos todo un tren de trabajo constante, sabíamos a qué horas íbamos, a qué hora regresábamos, ya teníamos todos los hábitos establecidos, y entonces también el cerebro lo ve como una pérdida de algo, aunque el significado mayor es digamos, lograr la meta. Exacto. ¿Verdad? Pero por eso es que esos sentimientos están ahí como mezclados, y contraer a la conciencia. A mí me encanta la palabra esta de conciencia, porque no es poner mente en blanco ni nada de esto, sino más bien todo lo contrario, es enfocarme en esto que estoy sintiendo y poder entender por qué me estoy sintiendo de esta manera y qué significa, ¿verdad? Entonces, si logro llegar a esto, le voy a dar una interpretación distinta. O quiere decir que mi hija ahora ya está, ¿verdad? En otra sintonía, en otro proceso. En otra etapa. Y de repente voy a poder hacer yo cosas que tenía pendientes hacer, que puedo colaborar de otra forma, que de repente pues ya se expandió la familia, ya vamos a convivir de otra forma, ya de repente le voy a enseñar a cocinar, qué sé yo, algún pastel, alguna cosa, y estoy trascendiendo en esa parte. Porque el fin era ese, ¿verdad? El fin era que ella se formara, que hiciera su propia vida, que tenga la seguridad de hacerlo, ¿verdad? Entonces decir, como tú bien decías, me felicito, ¿verdad? Al final esto que estoy haciendo estuvo bien, claro, me siento de esta manera por esto, pero es distinto entenderlo. Sí, ¿verdad? Totalmente. Y algo bien importante de lo que tú mencionas es, en este caso, fortalecer la relación, porque lejos de fortalecerla por quizá guardar ese sentimiento, se puede desgastar. Exacto. ¿Verdad? Y cuando no entendemos por dónde o qué camino tomar, pues empezamos como a alejarnos, ¿verdad? Somos tan drásticos. Mejor me voy a alejar porque entonces así ya no me duele. ¿Verdad? Y fíjate qué interesante, sí. No, es súper interesante lo que acabas de decir, porque lo contrario del apego es el desapego. Y por ahí está muy de moda, ¿verdad? En las redes sociales hablar de desapego como un recurso, pero lo que tenemos que entender antes de hablar de desapego es entender el apego y por qué tenemos apego. Y que muchas veces ese apego del que nos queremos deshacer es un apego inseguro, mientras que un apego seguro nos va a dar estabilidad emocional.
quizá por ahí tenemos que trabajar en nuestra niña interior, o sea, hay algo que podemos resolver y que se está dando la oportunidad en este momento. Exactamente, ¿verdad? que se está dando por algo, ¿verdad? Exacto, así que a nuestra querida amiga, gracias por abrir su corazón, y por ahí puede estar como la solución para poder sanar algo que está ahí inconcluso, y se los digo por experiencia propia. Yo de verdad cada vez que tomo sesiones, talleres, retiros, salgo como, qué rico, o sea, quizá me estaba ahogando en un vaso de agua por tal situación, y ahí estaba la respuesta, ¿verdad? Lo que pasa es que no le damos la importancia. Y Paola, ¿qué aspectos podríamos mencionar que ayudan en la recuperación en este proceso de duelo? Bueno, lo importante es el reconocimiento, okay. ¿verdad? Primer paso. Estamos haciendo conciencia de que estamos en un proceso de duelo, si no lo sabíamos, ¿verdad? Entonces reconocer que sí estamos en ese proceso. Segundo, empezar a identificar cuáles son los significados del dolor, ¿verdad? ¿Por qué me duele tanto? Específicamente, ¿qué me duele? Me duele que no esté la persona, me duele lo que me hacía sentir la persona, me duele que yo soy el que me siento solo, porque es que ese espejo también es importante como revisarlo, ¿verdad? Yo puedo decir conscientemente, esa persona me hace falta, la extraño, pero en el fondo también es que hoy me siento sola o solo porque no está, entonces tiene que ver conmigo, ¿verdad? No tiene que ver tanto, o sea, tiene que ver allá, por supuesto, pero también tiene que ver conmigo, o sea, soy yo, ¿verdad? Entonces, identificar esa parte es importante, y en el caso de que identifiquemos exactamente qué es lo que esa persona nos hacía sentir o lo que extrañamos mayormente, a eso darle significado. Y si necesitamos hacer normalmente en los términos de duelo se hablan de rituales, pero estoy hablando de actividades que me hacen sentir que estoy haciendo, digamos, llegando a esa nueva etapa, en donde reconozco que esta persona no está, ¿verdad? Pero reconozco que el que no esté también me abre campo a hacer otras cosas en función de eso, y a rendir ese honor y tributo a esa amistad o a esa relación o a esa paternidad, ¿verdad? Que sí tuve, ¿verdad? Entonces toda esa parte es importante como hacerla ver, tener, digamos que ya dentro de esos pasos avanzados, la gratitud de lo que sí tuvimos, porque si estamos extrañando algo es porque lo logramos vivir, y muchas personas tal vez no lograron ese nivel de conexión en su vida, pero nosotros sí. Entonces nos está doliendo porque significó bastante, y el dar gracias por eso que significó también me hace reconocer a mí que es algo con lo que yo me quedo, que no me lo quitan ni se lo llevan, sino está dentro de mí. Fíjate que algo que quisiera mencionar tocando esta parte es, se ha comprobado que incluso cuando hay pérdidas de bebés que no han llegado a término, esas células quedan toda la vida. Ciertas células, ¿verdad? Wow. Quedan toda la vida en el cuerpo de la mamá. Yo creo que ese es un lenguaje muy interesante para entender que cuando alguien se va, no se va completamente. Siempre nos dejó algo. Nos dejó enseñanzas, nos dejó frases, nos dejó virtud, nos dejó... Entonces, identificar no lo que me hace falta, la carencia, sino identificar qué me dejó, me va a ayudar a abonar para arrancar de nuevo y para ser la mejor versión de mí mismo. ¡Bravo! Ay, me encantó identificar lo que me hace falta. Exacto, no tanto enfocarme en lo que me hace falta, sino en lo que me dejó. En lo que me dejó. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Las enseñanzas, las frases, los aprendizajes, y no darle toda la energía a lo que me hace falta de esa persona. Porque si no vivimos en tristeza, en depresión, en carencia. En carencia. Entonces, miren qué lindo, hoy puede ser el día para cambiar esa mentalidad, y que lejos de verlo con un periodo, digamos, una recta final del año con tristeza y decir un año más, decir, ok, aquí voy nuevamente llena de frases de empoderamiento, de alegría, de todo lo que dejó esa persona. Exactamente, ¿verdad? Así es. Ay, me encantó eso, me gustó muchísimo. Nos están preguntando más información del taller, precio, y a dónde puedo pedir más información. Bueno, siempre al número de teléfono que se ha estado dando, al 54664389, el costo del taller es de 150 quetzales para la audiencia del Morning. Ay, miren qué belleza. Así que por acá estamos pasando ya los datos también, para que ustedes puedan contactar y tener esta información
y puedan escribirle directamente a la licenciada Paola Gaitán. Así que bueno, importancia también de la fe, Paola, que facilita la recuperación del duelo. Sí, ¿verdad? Eso totalmente, es vital. Es vital, ¿verdad? Y como hemos mencionado, pues cada uno tendrá en esa historia de vida el reconocimiento de ese ser superior, ¿verdad? Como sea que cada uno lo identifique y lo llame, pero es súper importante porque incluso, ¿verdad? Se ha comprobado que la idea de propósito tiene mucho que ver con el significado, ¿verdad? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y entonces ya no lo hago por vivir, ¿verdad? Ya no lo hago por estar, por respirar, por existir, sino porque hay un propósito que cumplirse. Hay una palabra que dar, hay un abrazo que dar. Fíjense que algo con lo que yo me quedé muchísimo de la cultura colombiana es que ellos son súper expresivos, son súper amorosos, sí, y eso definitivamente ayuda a la salud mental, a conservar la salud mental, porque sí, esto no es porque yo voy a expresar porque me van a recibir bien, o porque yo vengo aquí y yo sé que Sharon me va a tratar bien, entonces yo con ella sí soy bonita, no. Es el reto es en los lugares áridos. Exacto. El reto es donde no, sí, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces ahí es donde podemos llegar a hacer luz, ¿verdad? Exactamente, y lo que tú mencionabas también, ay, es que me encanta, todo está en sintonía. Ayer hablaba con la persona de esto, de que de repente nos fuimos quitando la costumbre del abrazo, de ser empáticos, ¿verdad? Y muchas veces lo que la persona necesita un día X es un abrazo. Es un abrazo y sentir que existe, ¿verdad? Sentir que existe. Justamente, pues a veces tenemos a la par a esa persona, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, con lo que tú decías, día a día, ¿verdad? Tengo que ir, venir, llegar, y no nos damos cuenta que posiblemente nuestro propósito de ese día era dar esa palabra a esta persona, ¿verdad? Y eso, mira, es tan lindo porque es como que tú siembras y tú cosechas al mismo tiempo, sí, ¿verdad? Porque te llevas esa sintonía bonita dentro de ti, y el despertar cada día. Esta época, de hecho, se presta mucho para eso. Yo creo que la invitación sería a que esto que experimentamos en esta época se quede con nosotros el resto del año, ¿verdad? Y que no sea que a promesa de ir al gimnasio. Exacto, la promesa fallida. Sí, sino que de verdad haga un impacto en nosotros. Sí, yo creo que cada uno descubriera lo que tiene dentro, se daría cuenta que no hay que estar persiguiendo mayores cosas, ¿verdad? Sino dar volumen a lo que tenemos dentro. Potencializar esa luz que tenemos cada uno, Así es. no tratando de apagar la luz de nadie más, sino totalmente potencializar cierto. Lo que ya tenemos, porque a veces nos desgastamos en hacer cosas de más en esta vida. Ay, qué lindo, Paola, de verdad. Vayan al taller, de verdad, es una serie de talleres que se van a estar realizando el próximo 9 de noviembre, es en línea, y si ustedes quieren más información pueden hablar directamente con la licenciada Paola Gaitán al 54 66 49 89 43 89, sí, 54 66 4389. Así es. Ahí está. Correcto. Perfecto. Y por ahí les vamos a mandar el número para que ustedes puedan hablar directamente a quienes nos lo vayan solicitando. Así que muchísimas gracias, Paola. No sé si quieres agregar algo más. Pues nada, solamente estar agradecida contigo, Sharon, y con Danilo, porque me encanta estar acá, esta oportunidad tan preciosa de poder llegar a las personas que tal vez no conozco, que están en diferentes puntos, ¿verdad? Ya te he dicho que ha habido audiencia de Estados Unidos y de otros países que he tenido la oportunidad de conocer, ¿verdad? Y que pues definitivamente es una gran oportunidad, te lo agradezco muchísimo. A ti, muchas gracias. Pues quisiera mandar un saludo a alguien muy especial para mí, ¿verdad? Corazón lindo, donde estás escuchando este programa, te mando un fuerte abrazo, un gran beso, y le doy gracias a Dios por ponerte en mi vida. Así es que muchas gracias. Ay, qué linda, yo voy a llorar. Te faltó decir parce.
Hola, sí, papacito. Pase. Y que hubo bebé. ¿Qué hubo, bebé? ¿Y qué más fue? No, qué lindo, de verdad, sanar juntos, ¿verdad? Y saber que existen profesionales que nos pueden ayudar, así que para nosotros también es un placer, es una delicia recibir tanto de ti y de lo que tú sigues aprendiendo, Paola. Así que ella es licenciada Paola Gaitán, es psicóloga clínica y además es coordinadora de programas virtuales de psicología de UPANA. Así que un placer y que esperamos que vuelvas pronto. Claro que sí, yo encantada de la vida. Bueno, familia hermosa, que tengan un maravilloso inicio de semana, inicio de mes, que todo les vaya bonito y a sanar. No están solos, hay muchos profesionales y tampoco no es solo que a ustedes les esté pasando, todos estamos en proceso de. Un fuerte abrazo y hasta mañana. El Morning.